Mateo 11, versículo 25 al 30 dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre, te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que ilumines nuestro entendimiento para comprender tu palabra y poder predicarla y escucharla con atención. Tú eres el Señor del cielo y de la tierra, y por supuesto, si has decidido soberanamente que la lluvia es lo mejor para este momento, que seas glorificado, Señor, mientras haces caer tu lluvia sobre justos e injustos. Y Padre, también permite que tu pueblo vea la gloria de tu Hijo Jesucristo a través de esta predicación. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El 17 de enero de 1855, el reconocido pastor bautista Spurgeon inició su sermón con las siguientes palabras: Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar ese concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa, que pueden jamás ocupar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien él llama Padre. Así comenzaba Spurgeon su sermón, y apenas en ese tiempo tenía apenas 20 años. Él habla acerca de la importancia de conocer a Dios, que es lo que dice también el texto que nosotros acabamos de leer. Conocer a Dios es saber algo acerca de Él, pero saber algo acerca de Dios no es igual que conocerle. Nosotros, por ejemplo, podemos saber algo de un tal Lionel Messi o de un Cristiano Ronaldo. Nosotros podemos ver la información en las redes sobre ellos, pero tenemos que admitir, o por lo menos yo no los conozco personalmente a ellos, y mucho menos ellos me conocen a mí. Pero la importancia de conocer a Dios verdaderamente es para poder darle la adoración que Él merece. Podemos conocer a Dios, o es posible conocer a Dios, porque es de su propia naturaleza revelarse. Si no fuera por la revelación de Él, no tendríamos manera de conocerlo. La adoración entonces depende de lo que conozcamos de Dios, y ese conocimiento debe corresponder a lo que Él ha dicho de sí mismo. De no ser así, lo que adoramos puede ser algo muy lejos de la verdad. El hecho de que algunas personas digan tener un concepto de Dios y que lo adore de la mejor manera que a Él le parezca, es evidencia clara de que se ha inventado un Dios, y por supuesto se ha inventado la forma de adorarlo. Eso es lo que la Biblia llama un culto voluntario según la imaginación de los hombres. Existe entonces el peligro de que nosotros nos encontramos adorando algo y ese algo no sea Dios. A menos que tengamos un conocimiento seguro de Dios, corremos ese riesgo. Por eso, es un hecho que la revelación de Dios, el conocimiento de Dios, es solamente posible si lo que conocemos es lo que Él ha revelado de sí mismo. Los versículos que acabamos de leer precisamente nos enseñan dónde está el verdadero conocimiento de Dios, dónde está la revelación de Dios y también cómo podemos adorarlo. Mateo capítulo 11, versículo 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, vean esa frase tan absoluta,
Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces veremos en primer lugar que el conocimiento verdadero de Dios, o lo que es mismo, la revelación verdadera de Dios, está en su Hijo eterno. La frase que acabamos de leer que pronunció nuestro Señor Jesucristo es Él explicando y expresando su divinidad y su igualdad con el Padre. Jesús se equipara de forma inequívoca con Dios, llamándolo mi Padre. Para nosotros quizás es un título un poco común y no entendemos la trascendencia que este tiene. Pero para la época del Señor Jesús y para la cultura donde Él estaba precisamente desenvolviéndose, ese título era algo totalmente singular. Ni siquiera los israelitas hablaban del Eterno de forma de mi Padre, excepto a veces cuando hablaban de esa paternidad que tenía colectiva sobre todo Israel. A veces se referían a Él como nuestro Dios. Pero el Señor Jesús nunca dijo nuestro Dios, Él dijo, o nuestro Padre, perdón, Él dijo, Él es mi Padre. Con esta clara declaración, Jesús dice que absolutamente Él tiene una relación única como Hijo del Padre. En esencia, ellos son inseparables. Las personas que lo oyeron entendieron perfectamente lo que el Señor estaba tratando de decir con ese título. De hecho, los judíos intentaron matarlo precisamente por hacerse igual a Dios al decir que Él era su Padre directamente. En Juan 5:18 dice, por esto los judíos procuraban más matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en una ocasión declaró, yo y el Padre uno somos. El gentío se aglomeró para caerle a pedradas y matarlo por blasfemia. Dice Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso el versículo 27 que acabamos de leer es de una importancia tan grande acerca de la revelación de Dios. Recuerden que en el 26 y el 25 el Señor alabó al Padre porque había ocultado unas cosas de los sabios y los entendidos, pero al mismo tiempo a los niños Él les revelaba. Y esa revelación era posible por la relación única que Él tenía con el Padre. Tanto en su estado encarnado como en su estado eterno, el Hijo de Dios, Jesús, y el Padre se conocen de una forma única. Disfrutan de una relación exclusiva. Para Jesús como Hijo, el Padre es mi Padre. Disfrutan de un conocimiento directo, intuitivo e inmediato, basado en esa revelación divina. Lo que comparte el Padre y el Hijo, nadie en este mundo lo comparte. Es una relación de un conocimiento realmente profundo. La filiación del Señor Jesús implica no solamente esa relación de cercanía, sino que Él exclusivamente conoce a Dios de una forma que absolutamente nadie lo conoce. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si los humanos, los seres humanos, no pueden conocer a Dios a menos que sea la voluntad soberana del Hijo revelar al Padre. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y Juan 17:3 dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Todo esto, hermano, nos ayuda a entender que ese versículo, esa oración del Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Todos esos versículos subrayan la relación única
íntima, exclusiva que tiene Jesús con su Padre. Y esa relación es la base para dar a conocer verdaderamente a Dios. Lo que implica, hermano, es que si solo Jesús lo conoce de esa forma, no existe otro medio ni otra persona para conocer a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie puede conocer a Dios a menos que el Hijo le revele al Padre. Entonces, lo que hemos estado viendo por todas estas semanas es que el problema del hombre es que él no tiene acceso a la vida íntima de Dios, no tiene conocimiento del ser esencial de Dios. El hombre en su estado caído no tiene acceso alguna a la vida interior de Dios y no le es posible el conocimiento de Dios por sí mismo. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Sin embargo, no es lo mismo decir que el hombre no sabe nada de Dios, pero significa que para poder conocer a Dios verdaderamente, la iniciativa está en las manos de Dios. Si Él así lo decide, el hombre puede conocerlo. Y el contenido de esa revelación está en su Hijo Jesucristo. Por eso es que Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la enseñanza general de todas las Escrituras. De allí entonces vemos el problema en el que está la audiencia que vemos en el capítulo 11, rehusándose a creer en el Hijo de Dios, blasfemando inclusive al Hijo de Dios, distorsionando los ministerios de los hombres que Dios les enviaba, distorsionando inclusive el ministerio y la vida del propio Señor Jesús. En el final del capítulo 12 le llaman inclusive que Él ejercía sus milagros por el poder del demonio. Y sin embargo, el Señor dice, no pueden conocer al Padre si no conocen al Hijo. El que no honra al Hijo no puede honrar al Padre. Eso significa que a través de Buda no puedes conocer a Dios, solo a través del Hijo Jesucristo. Eso significa que a través de Mahoma no puedes conocer a Dios, solo a través del Señor Jesucristo. Eso significa que a través de ningún corte celestial, espiritual, mística, esotérica, bruja que se da en Venezuela últimamente, no puedes conocer a Dios, solo a través de Jesucristo. Eso significa que a través de María no puedes conocer a Dios, solo a través de Jesucristo. La enseñanza que nos da este versículo tan profunda es básicamente lo que enseña todo el Nuevo Testamento. Pero uno de los pasajes donde también se enseña con profundidad esta realidad es Hebreos capítulo 1. Vamos un momento allá. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Dios, y vean entonces cómo habla de esa gente que el Padre crea la revelación, pero el agente de esa revelación es el Hijo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entre las muchas cosas que nos puede enseñar este pasaje, podemos destacar algunas. Lo primero es que vemos que el pasaje nos presenta algunas cosas con respecto a la persona del Hijo.
Primero nos dice que el Hijo es un hombre, versículo 2. Ese hombre, ese Hijo, incursiona en el mundo, entra en la historia de los hombres, viene a la humanidad siendo hombre. Entonces nos dice en primer lugar que ese Hijo es hombre. También nos dice un contraste con respecto a las anteriores formas de Dios revelarse a las personas. Dice que antes Dios se reveló especialmente a través de los profetas antiguos, pero como hombre, el Hijo, Él es la mejor manera que Dios puede hablarle a los hombres, haciéndose hombre. ¿Por qué es una revelación suprema el Hijo? Porque de una forma, como dice el versículo 1, deja atrás, relega las formas anteriores. Lo particular no es solo que el Hijo incursionó en la humanidad como hombre, sino que en particular Él es, lo que dice el versículo 3, la imagen del Dios invisible. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Lo que nos dice entonces el autor de Hebreos es que el Hijo, aparte de ser hombre, también es en esencia Dios mismo. Es Dios hablando a los hombres. No solamente Jesús es hombre, sino que también es Dios. Y como hombre Dios nos revela al Padre. Dios habló de muchas maneras en anteriores ocasiones por medio de los profetas. En estos postreros días nos revela o nos habla solamente a través o más completamente a través del Hijo. Pero nuestro texto no solo nos enseña esa bendición de que el Hijo revela al Padre de una manera que ningún profeta lo podía hacer, sino que también nos dice que ese lenguaje de revelación nos habla de un oficio que cumple el Hijo. Ese oficio es profético. El Hijo asume una tarea de revelación mientras está en la tierra. Él precisamente hace ese oficio para dar a conocer de manera completa a Dios. El Hijo asume un rol, una tarea y un propósito. Y ese rol, esa tarea, nos dice el versículo 1, es dar a conocer a Dios. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que ese oficio que hace el Hijo encarnado con respecto a revelar a Dios, ese oficio profético, no se queda solamente allí. No solamente Él hace una obra o media de forma como un profeta que dará a conocer a Dios, sino que también los versículos nos enseñan que Él, ese Hijo, también es sacerdote, versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. No solamente ese Hijo revela al Padre como un profeta, sino que también hace algo con respecto a los pecados de todos los hombres. El Hijo es el agente de revelación, pero el Hijo también es el agente que va a solucionar el problema de los pecados. ¿Y cómo lo hace? Según lo acabamos de leer en el versículo 3, se sacrifica a sí mismo, se ofreció. No ofreció la carne de unos animales, no ofreció la sangre de unos animales, se ofreció a sí mismo por los pecados de su pueblo. Nosotros sabemos que quien que hacía ese trabajo de ofrecer los sacrificios y de la purificación de los pecados eran los sacerdotes según el libro de Levítico. Todo lo que sucedía, todo lo que tenía que ver con la purificación para restablecer o estar apto para relacionarse con Dios, lo hacía el sacerdote. Lo que nos dice entonces este texto, que el Hijo, aparte de ser el agente de revelación del Padre, también es el Hijo el mismo el que se ofrece como un sacrificio y lo hace ofreciéndose a sí mismo. Pero lo que nos dice el versículo 1 al 4 de Hebreos no se queda solamente en que el Hijo es Dios hombre revelándonos al Padre, haciendo su oficio de profeta. No solamente es un sacerdote ofreciéndose a sí mismo por los sacrificios,
sino también que los versículos nos dicen que Él es Rey. Versículo 3 al final y 4. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice luego, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La tercera cosa que nos dice el autor de Hebreos que debemos aprender acerca de la persona del Hijo es que Él también cumple o Él hace una función, un oficio real. No es un lenguaje de revelación, no es un lenguaje de sacrificio, es un lenguaje de entronización. Habla del oficio real. Jesucristo ahora es Rey. Nos enseña entonces que el Hijo Jesús nos da a conocer al Padre. Nos acerca al Padre también sacrificándose a sí mismo por nuestros pecados. Y ahora, dice las Escrituras, está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y desde ahí gobierna a su pueblo. Ese es el Hijo que revela al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino al Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué debes saber acerca de la persona de Jesús? Que Él es el que te da a conocer a Dios, que Él es el sacerdote que sacrificó a sí mismo por tus pecados, y que Él es el Rey ahora que gobierna a su iglesia. ¿Qué debemos conocer? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Se recuerdan que empezamos que es importante conocer a Dios? Conocer primero que Cristo es hombre, pero también es Dios. Que el Hijo es Dios hombre. Conocemos también que ese Hijo de Dios media a favor de los hombres con 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Pero también es algo muy interesante que nos enseña la palabra de Dios. Que Cristo, Él es Dios. Siendo Dios se hace hombre. ¿Y qué significa? Que Él, el Verbo, se haya encarnado y haya venido de su gloria a dar a conocer al Padre aquí a los hombres. La Biblia habla, o los teólogos hablan de eso, de que es la humillación del Verbo. ¿En qué consiste la humillación del Hijo de Dios? Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. ¿Cuál era la relación que tenía el Hijo con el Padre antes de la encarnación? Dice la Biblia que disfrutaban y estaba en el seno del Padre. Él reflejaba la gloria del Padre. Él conocía la gloria del Padre, disfrutaba al Padre. Por lo tanto, el hecho de que el Verbo se haya hecho hombre, haya venido al mundo, esa es su humillación. No que dejó de ser Dios. Es imposible que el Hijo haya dejado de ser Dios. De otra manera ya no sería Dios. Pero lo que nos enseñan las Escrituras es que Él, hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo vino para revelar al Padre, para sacrificarse por su pueblo y para ser entronizado como el Dios hombre. Ese es Jesús el que debes conocer. Lo importante, hermanos, de conocer y del hecho de que nosotros estemos aquí a pesar de la lluvia, a pesar de la gasolina, a pesar de todas las dificultades que vienen, que nos levantemos a cantar, que lo adoremos, es por supuesto la obra y el sacrificio del Señor Jesús. Eso es, por supuesto, no debemos tener duda de que estamos en este momento coronando al Hijo de Dios a través de este culto. Pero lo importante no es solo lo que Él hizo, sino lo que Él hizo siendo lo que Él era. ¿Y qué dice la Biblia que Él era antes de encarnarse? ¿O quién es? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ese es el Hijo de Dios. ¿Qué debemos entender entonces acerca de cuál debe ser nuestra relación con el Padre? ¿Cuál es nuestra relación con el Hijo?
Si nosotros entendemos todo lo que implica la persona de Jesucristo, su gloria, su humillación, su glorificación después de su muerte y resurrección y su ascensión. Si nosotros realmente vamos a apreciar, o el Espíritu Santo nos permite saborear un poco, iluminar un poco la gran verdad que tiene la persona del Hijo, son varias las consecuencias que se derivan de esto para aquellos que dicen creer en Jesús. Entender esto, mis hermanos, por ejemplo, nos dice que el haber sido objeto de la obra iluminadora del Espíritu Santo para vislumbrar un poco de lo que es la persona de Cristo, hermanos, si tú has sido objeto de eso, definitivamente no hay nada en este mundo, nada que nos alejará del Cristo vivo. Absolutamente nada. Si tú puedes decir que has conocido al Padre, porque has conocido al Hijo, porque el Espíritu Santo hizo una obra iluminadora del Espíritu del Hijo en tu corazón, y que tú le amas y le has recibido como profeta, sacerdote y rey, entonces no existe absolutamente nada, ni obstáculo, ni problema, ni circunstancia que nos alejará del Cristo vivo. Lo que necesitan entonces los hombres y los creyentes para ser fieles es cada vez un mayor conocimiento del Hijo de Dios, un mayor, profundo conocimiento del Hijo de Dios. Si todo lo que hemos dicho acerca del Hijo y del Padre es verdad, y es verdad porque lo hemos dicho desde las Escrituras, hermanos, es inadmisible todo tipo de cristianismo mediano, mediocre, desentendido y sin ningún compromiso cuando hablamos entonces del Dios hombre. Es inadmisible. La vida debe girar en torno completa y únicamente al Señor Jesucristo, porque Él es tu vida. Si tu vida no gira, no lo amas, no lo atesoras, no le obedeces, no le honras con todas tus fuerzas, entonces tú no conoces al Hijo de Dios. Cualquier tipo de expresión espiritual que manifieste menos de adoración, devoción, amor, rendición total, y una vida que no gire totalmente alrededor de Él, eso es falsa fe. Sabiendo esto, el apóstol Pablo cerró su carta a los Corintios en capítulo 16, versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Pablo evoca una maldición sobre aquellos que no amen a Jesús y que no lo amen correctamente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. De todas las cosas que hemos dicho, podemos también destacar que Jesús, hermanos, es nuestro profeta, el que nos da a conocer a Dios. Cristo ejerce su ministerio profético dirigiéndose a nosotros desde el cielo con su palabra. El puritano del siglo XVIII, Thomas Watson, llegó a decir lo siguiente: como el Rey nos habla a través de sus embajadores, así nos habla Cristo desde el cielo a través de sus ministros fieles. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4.
Observen nuevamente ese lenguaje de revelación, de humillación y de entronización de Cristo, y luego lo que Él hace. Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió, hablando de Jesús, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, entronización. ¿Qué dice luego? Y Él mismo, ¿quién? Jesús, el Rey, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿y de qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Benjamin Keach, un también puritano del siglo XVII, bautista particular, dijo: puede decirse que Cristo mismo predica cuando sus ministros lo hacen en su nombre, en su lugar o por su autoridad. Y otro puritano, Nehemías Cox, también dijo: el predicador debe ser la boca de Dios para el pueblo, debe entregar su mensaje de parte de Dios y debe hablarles en su nombre. Todo eso nos dice, mis hermanos, que no solamente Jesús hizo o ejerce su oficio profético para darnos a conocer al Padre en un conocimiento salvador, sino que también Él sigue ejerciendo su ministerio profético para seguir dándonos a conocer al Padre. Y la forma o uno de los medios principales con las cuales el rey, profeta, sacerdote lo hace, es a través de sus ministros fieles que enseñan la palabra de Dios. Si eso es así, entonces es obligación de cada creyente escuchar a los ministros que le predican la palabra de Dios. Es evidente, nadie nunca ha negado que es muy difícil congregarse los domingos. A veces inclusive imposible, sobre todo si hay algún tipo de malestar o afección. Le hemos pedido a los hermanos: no venga a la iglesia. Pero si superando cualquier otro obstáculo, usted puede venir a la iglesia y aún así decide no hacerlo, usted está impugnando la autoridad, la sabiduría de Cristo. Porque la Biblia dice que Él ejerce su ministerio profético a través de la predicación de sus ministros, siempre y cuando esos ministros se mantengan fieles. La lealtad absoluta es solo hacia Jesús. A ningún pastor se le debe lealtad absoluta. Pero si un ministro, por la gracia de Dios, nos enseña correctamente la palabra de Dios, es deber de todo creyente escuchar entonces al ministro que Dios le puso en su iglesia local. Es cierto que es muy difícil, a veces imposible congregarse. Los ministros de esta iglesia, con la ayuda de otros hermanos, graban los mensajes, hacen un trabajo de comprimir para que sea más fácil descargarlo y se publica en las redes sociales para que aquellos que no pueden asistir, por lo menos puedan escucharlo en otro momento. Es cierto que se va la energía eléctrica, nadie puede negar eso. Es cierto que a veces no hay internet, nadie puede negar eso. Pero es deber de todo creyente buscar la voz de Cristo y el conocimiento que le da su profeta, su Cristo, en instrucción de la Biblia, a través de sus ministros. Por lo tanto, en estas condiciones que vivimos los venezolanos, necesitas consolación, Cristo te la va a dar. Necesitas ánimo, Cristo te la va a dar. Necesitas ser motivado, Cristo lo va a hacer. Necesitas ser consolado, Cristo lo va a hacer. Lo va a hacer a través de la predicación de los pastores que Dios te ha dado. Esto lo estoy diciendo a raíz de lo que enseña la palabra del Señor. Algunos creyentes con energía eléctrica y con internet hacen cultos
pero no hacen los cultos que les publicamos. Eso es también impugnar la sabiduría de Cristo, hermano. Los creyentes de esta iglesia local están obligados a escuchar principalmente la instrucción de sus pastores. Principalmente. No estamos diciendo que no escuches a otros buenos predicadores. Pero estamos diciendo que es su deber, hermano. Si usted quiere recibir la mediación de su profeta, que es Cristo, y que le va a dar cada vez un mayor conocimiento del Padre y de su propia persona, lo hará a través de los pastores que Él le ha dado. Eso lo digo con total responsabilidad. 3 sermones se publican semanalmente, hermano. Algunos tienen una vida muy ocupada, lo sabemos, la de nosotros también. Yo sé, hermanos, y yo sé que el pastor David, ni mi persona, nos igualamos a una predicación de Sujel Michelén. Eso no nos tienen que decir, yo lo reconozco. No puedo competir con ese siervo de Dios. Yo sé que no estoy compitiendo, ni Cristo nos puso a competir con Él. Pero es su deber escuchar a los predicadores de esta iglesia. Porque hay una cosa particular que no tiene Sujel o John MacArthur o cualquiera de estos grandes y siervos de Dios que yo también escucho. Hay una cosa, hermano, que en eso nosotros tenemos una ventaja. Ninguno de ellos es venezolano y ninguno de ellos vive en Venezuela. Nosotros sí. Nosotros le hablamos de forma experimental. Nosotros sufrimos todo lo que usted sufre. Y quizás para pesar de algunos, pero solo por la gracia de Dios, Dios nos usa a estos siervos inútiles para dar las instrucciones a su pueblo. Le estoy diciendo que no escuche a otros, nunca he dicho eso. Pero si usted después de escuchar esos 3 sermones, tiene tiempo y desea, y me gozo de que así sea, escuchar más sermones, escuche buenos predicadores. Pero así hace Cristo, o ejerce Cristo su ministerio profético en la iglesia local. Son los medios ordinarios que Dios ha establecido. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Después de decirnos o de observar de vislumbrar un poco de la persona de Jesús, de su ministerio revelador, de su relación única con el Padre, de que es obviamente una torpeza grandísima de los hombres rechazar a Jesucristo y el único camino al Padre. Jesús hace una invitación generosa, misericordiosa y llena de gracia para aquellos que lo han estado despreciando. Versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta sección que estamos viendo desde el versículo 25, el Señor Jesús ha alabado al Padre porque Él oculta su revelación de algunos, y lo alaba, pero se lo revela a otros, a los sabios y entendidos, en comillas, y a los niños es que se los revela. A los soberbios, arrogantes, prepotentes, no les da a conocer nada, pero a aquellos que son humildes, necesitados, entonces Él le da a conocer al Padre. Luego Jesús dice que la gente con el cual Dios hace todo eso es el Hijo. Es decir, no me pueden rechazar a mí, dice Jesús, porque ninguno va a conocer al Padre si no es a través de mí. Y después dice algo interesante, y al Padre lo conocerán cuando el Hijo quiera revelarlo. Esto nos podría poner entonces en una situación donde pareciera a capricho de Jesús, pues quién conoce a Dios y quién no. Pareciera muy caprichoso y soberbio. Bueno, al final
Si no lo conozco, será entonces por tu culpa y no por la mía, ya que será tú quien quieras revelarlo. Sin embargo, después de decir esa verdad tan solemne de la soberanía del Señor del cielo y de la tierra, entonces el Señor del cielo y de la tierra y el agente de la revelación de Dios hace esa invitación generosa. Vengan. Yo soy el que lo doy a conocer. Vengan. ¿Quiénes? ¿Quiénes dice ahí? Todos. Vengan todos. Vengan. ¿Estás cansado? Dice Jesús. ¿Estás cargado? ¿Estás atribulado? Ven a mí. Ven. Yo te haré descansar. De mí, del que toma, como cuando le habló a la mujer samaritana en el pozo, cualquiera que tomare de esa agua volverá a tener sed, pero el que toma del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Algunos dijeron, bueno, Moisés nos dio el pan del cielo. No, muchachos, están equivocados. Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo se los está dando el Padre, y ese soy yo. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, porque yo soy, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El Señor soberano, generoso y misericordioso, esa invitación. Recuerden que esa gente fue la que dijo que era un juerguista, un borracho y un glotón. Recuerden que esos mismos van a decir al final del capítulo 12, tiene el poder del diablo. Todas esas blasfemias las soportó el Señor Jesús, y en contraste les hace una invitación generosa. Ven a mí, vengan. Vean la diferencia del profeta con P mayúscula con los demás profetas. Todos los profetas llamaban al pueblo, vayan al Señor, arrepiéntanse al Señor, busquen al Señor. El último de los profetas del antiguo pacto, Juan, viene uno tras mí que es mayor que yo. Pero Jesús, su manera de hablar es totalmente diferente. Él no dice vayan a Dios, porque Él es Dios. Él dice vengan a mí, vengan a mí. No es una invitación de juicio, no es una invitación de condenación, es una invitación generosa, amorosa y misericordiosa. Vengan los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Y a quién está invitando? A todos. La responsabilidad de la salvación de Dios, de la salvación de los hombres, ¿es de quién? ¿De Dios? Pero si se son condenados, es responsabilidad de los hombres. ¿Por qué el Señor Jesús dice esas palabras? Vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La audiencia principal a la que se está refiriendo el Señor Jesús, recuerden que eran judíos y que sentían sobre ellos el peso de una religiosidad sin vida, entendiendo que en el antiguo pacto se vivía a través de una serie de ceremonias. Las ceremonias del antiguo pacto no eran gravosas en sí, era una misericordia de Dios para que el pueblo pudiera acercarse a Él. Las ceremonias del antiguo pacto eran más de 600 mandamientos, estaba definitivamente dirigida a muchos aspectos de la ley, era rigurosa y era muy detallada, pero no era gravosa, era la ley de gracia que Dios les daba al pueblo. Los fariseos y los escribas y los líderes espirituales del pueblo agravaron las ceremonias que Dios les había dado. Las agravaron añadiéndole una serie de mandatos que no estaban en la ley de Moisés, sino que eran parte de su invento y de las cosas que ellos creían que era mejor para obedecer la ley de Moisés. Y a través de esas añadiduras, entonces convirtieron la manera de acercarse a Dios en el antiguo pacto en una religión vacía, pesada y muy gravosa. No solamente eso, sino que algunos dicen que para ser enseñado por estos maestros, escribas y fariseos, había que tener dinero, ya que no eran maestros, que había que pagarle mucho dinero
para que fueras un discípulo de ellos. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que la manera de Él enseñar es totalmente diferente a lo de los religiosos que ellos conocían. La religión de ellos los había hecho cansarse, agravarse y estar totalmente agobiados. Jesús dice, conmigo tendrán el descanso que tanto anhelan. Cuando el Señor dice, lleven mi yugo, popularmente se cree que está hablando del yugo de los bueyes, y siempre se dice, recuerden que los bueyes para arar hay un yugo, se ponía un yugo, un buey fuerte y un buey débil, y así el fuerte ayudaba al débil. Pero eso no es exactamente lo que tiene el Señor en mente. Yugo es una manera metafórica para referirse a discipulado o para referirse a obligaciones. Y el Señor le dice, ustedes tienen una serie de obligaciones con los fariseos y los escribas, pero las obligaciones que yo les voy a imponer es totalmente ligero. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Roboam asumió el reino de Salomón muere, el primer hijo de Salomón, o el que agarra el reino es Roboam, las tribus de Israel vienen hacia él y le piden, tu padre agravó el yugo sobre nosotros, refiriéndose a los impuestos que eran muy altos. Y ellos le dicen, bájalo un poco para que el yugo sea más suave. Roboam, necio, no quiso hacer caso y lo que hizo fue aumentarlo. Aumentó el yugo, era un yugo muy fuerte. Pues en ese sentido, el yugo se utiliza de manera metafórica para hablar de una obligación que era muy difícil. En Jeremías 27, por ejemplo, se habla de que Dios dice que a través de Babilonia, la nación, el imperio babilónico, Él iba a poner un yugo sobre todas las naciones y quien no aceptara ese yugo, se las vería con Dios. Una vez más, una manera metafórica de referirse al yugo, obligaciones con alguien superior. En Lamentaciones 3:27 dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Se refiere a que cuando un hombre lleva sufrimiento, es mejor cuando es joven, porque tiene más fuerza para sobrellevar un peso o una carga o un dolor. En ese sentido, entonces, nuevamente, el yugo, la palabra yugo, no es literalmente lo que se ponía sobre los bueyes, sino una manera metafórica de referirse a obligaciones. Y en el Nuevo Testamento es igual. Cuando en el primer concilio, en Hechos capítulo 15, los judíos que habían creído en el Evangelio, vieron que unos gentiles habían creído, ellos quisieron les mandaron a circuncidarse y también les mandaron a guardar la ley de Moisés. Pedro les dijo, hermanos, ¿por qué ponéis sobre los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nuevamente, el concepto es metafórico acerca de ¿qué? Obligaciones. Con todo esto, ¿qué quiero decir, mis hermanos? Que creer, venir a Jesús, que Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Número uno es que venir a Cristo es creer en Él, y abrazarlo por la fe de verdad como Rey, profeta y sacerdote. Pero no solamente es creer, como decir, bueno, creo en Jesús, o recibí a Jesús. Jesús también dice que venir a Él es ponerse debajo de Él como un discípulo. Es aceptar el discípulo, dice, aprended de mí, lleven mi yugo. Lo que les garantizo es que no será como el que están acostumbrados. Es un yugo fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque si bien en el antiguo pacto había una serie de ceremonias, que Hebreos capítulo 7 dice, no estaban destinadas al quitar el pecado, solamente servían para purificación de la carne. Cristo, como sacerdote, rey, profeta de su pueblo, inauguró el nuevo pacto, y ese yugo es que el número uno, perdonará los pecados de su pueblo, y número dos, que Él da su Espíritu Santo para que ellos le obedezcan. El yugo de Cristo es más fácil y es más ligero
porque la relación con Dios depende de la obra de Jesucristo y no de la tuya. La relación, el perdón de los pecados y los beneficios del nuevo pacto se adquieren por gracia y porque Cristo los ganó. De manera que cuando Dios el Padre nos ve, no mira nuestro desempeño, sino que mira el de Jesucristo. Y por Él ser el mediador entre su pueblo y Dios, entonces de esa manera el yugo es más fácil y ligero. El intercambio que te ofrece Jesús es: dame tu vida pecaminosa y yo te doy mi vida santa. Lleva mi yugo, aprende de mí, ven a mí, abraza lo que es la persona de Jesucristo, recibe el perdón de tus pecados, la justificación de tus pecados, la gracia de Dios, el conocimiento de Dios. Todo eso en la persona de Jesucristo. Pero de ahora en adelante, obedécele de todo corazón. Vive según lo que Él dice. Lleva su yugo, lleva su discipulado, lleva de una manera tu vida que las personas puedan realmente reconocer que él o ella son discípulos de Jesús. Esa es la salvación que nos ofrece Dios. Que el Señor nos ayude a comprender estas grandes verdades. ¿Qué agradecimiento debe tener su pueblo? Porque si tú dices que conoces al Dios, el Hijo tuvo un acto de condescendencia misericordiosa para revelar al Padre en ti. Si conoces al Hijo, entonces el Padre te ha traído. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. El Espíritu Santo ha aplicado la salvación a ti, pero también el Espíritu Santo va a santificarte. Esta es la evidencia de que eres un discípulo de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu bondad y misericordia. Gracias por la iniciativa de revelarte a través del Hijo, Señor. Es imposible para nosotros poder conocer al verdadero y único Dios, a menos que el Hijo, Señor, el agente de esa revelación, se nos haya llegado a nuestra vida y derribado, Señor, todos los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Gracias por darnos la vida espiritual en tu Hijo. Gracias por otorgarnos el perdón de pecados. Pero no solamente, Señor, nos has dado al Hijo como profeta para que nos revele al Padre, para darnos a conocer al Padre. También como el sacerdote que se sacrifica a sí mismo, Señor, por nuestros pecados, sino también que es nuestro Rey. Señor, ayuda a tu iglesia a que comprenda o vislumbre esa dimensión de la persona de tu Hijo. No solamente nos das a conocer, no solamente perdona nuestros pecados, sino que también es nuestro Rey. De manera que debemos llevar su yugo, Señor. Debemos llevar el discipulado con Cristo. Debemos demostrar que realmente aprendemos de ti, Señor. Pero lo glorioso de eso es que tenemos tu gracia. Y por eso podemos decir que tus mandamientos no son gravosos. Gracias, Señor, por las bondades y misericordias que nos das en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.